Bueno, hoy empezamos un poquito tarde y todo viene muy a colación del tema que vamos a traer, que es psicología de la emergencia, resiliencia, estrés y apoyo humanitario en contextos críticos. Vamos a estar con el licenciado Diego Núñez, venimos corriendo con las emergencias y nos va a estar hablando de estos temas un gran experto y también director académico del Departamento de Psicología de la Emergencia en Facultad Lalang. Ahí lo vi que ya se unió, se están uniendo todos. Vamos a invitarlo, Diego, te mando la invitación. Estate atento al botón. Y preparándonos, le digo, no te estreses. ¿A quién le digo que no se estrese? A un experto en psicología de la emergencia. Hola, Diego. Tenés que dar vuelta a la cámara. Ahí Ahí está. estás. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estaba contando la anécdota que venimos así, en emergencia corriendo, y te digo, no te estreses. Digo, ¿a quién le digo que no se estrese? Un experto en crisis, ¿no? Todo puede pasar. Es la vida misma. Exactamente. Contanos un poco, Diego, de qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, hoy la propuesta es justamente hablar, sí, conversar, intercambiar opiniones y todos tomando sobre base lo que es la psicología de la emergencia. Yo de mi parte les voy a compartir experiencias, recorridos respecto a la psicología de la emergencia, tanto a nivel local, yo estoy en Buenos Aires, Argentina, como a nivel regional, internacional, ¿sí? De qué manera nos fuimos unificando los expertos en psicología de la emergencia en el mundo, que hasta hace unos 10, 12, 15 años atrás no éramos mucho más que 20 en todo el mundo, y bueno, eso fue cambiando, y también las características que debe poseer quien se dedica a la psicología de la emergencia, que eso es muy importante también porque ayuda y brinda formato a lo que es el trabajo en terreno, sobre todo, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos los psicólogos de emergencia, ya sea en diferentes ámbitos como emergencias, conflictos bélicos, asistencia humanitaria, o en todo lo que vemos día a día en los medios. Bueno, eso, contanos un poco dónde actúa y a qué llamamos psicología en la emergencia. Sin ir muy a fondo, estamos haciendo como una introducción mientras esperamos que se vayan uniendo todos nuestros eternautas que se juntan acá a escuchar estos vivos. Bien, bueno. Ante todo, nuevamente agradecerte a vos y a la Facultad La Lange este espacio. Perdón mi francés, como dice el dicho, es La Lange. La Lang, o podemos decir la Langue, ¿no? No podemos La españolizar, Lange. castellanizar. Bien. Eh, el recorrido de la psicología de la emergencia es fabuloso, ¿sí? Porque más allá de poseer, quien la practique una profunda vocación de servicio, adquiere un montón de matices con respecto a los diferentes tipos de formaciones que tiene que tener esa persona que se dedica a la psicología de la emergencia. Y esta especialidad en sí a lo que apunta es a brindar recursos, ¿sí? Para que esa persona o ese equipo de personas puedan acompañar, ¿sí? A la víctima, a las víctimas, personas damnificadas de cualquier tipo de sucesos, tanto natural como generados por el hombre, recién comentaba conflictos bélicos, la asistencia humanitaria que se lleva adelante en esos entornos, también terrorismo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con formación de equipos de emergencia y seguridad tanto regionales como eh, intercontinentales. O sea, es muy amplio y la finalidad es acompañar a esa persona o a ese grupo de personas, a esas comunidades, para que tomen contacto, ¿sí? Con la situación que están atravesando y a partir del momento que toman contacto comenzar a
trabajar a partir de los recursos reales y posibles, ¿sí? Para afrontar la situación y posteriormente y obviamente, si se me permite, continuar escribiendo el libro de la vida, tanto personal, grupal como comunitario. Ese es el principal objetivo dentro de un montón de diferentes tipos de formación que aglutina la psicología de la emergencia. Perfecto, bueno, ya se va uniendo el público. Voy a hacer una breve introducción de este gran profesional que nos acompaña y quien dirige el Departamento de Psicología de la Emergencia de la Facultad. Diego Núñez es psicólogo especializado en psicología de la emergencia, manejo del estrés e intervención con víctimas. Doctorado en educación superior universitaria, dirige programas académicos, diplomaturas y maestrías en salud mental, resolución de conflictos y atención en crisis en universidades de América Latina. Es presidente de la International Federation of Emergency Psychology y referente regional en la formación de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia. Ha coordinado operativos internacionales como el Regreso Seguro desde Cancillería Argentina y es autor de múltiples publicaciones sobre psicología de la emergencia, autocuidado y apoyo humanitario. Primer bombero psicológico de Argentina, ha formado profesionales en más de 5 países, promoviendo un enfoque integral y humanitario ante catástrofes, violencia y situaciones críticas. Esto es un CV hiper archi reducido de Diego. Casualmente hablábamos de eso antes. Le digo, tenemos que acortarlo más porque es enorme. Diego cuenta con una muy vasta experiencia a nivel nacional, regional e internacional en todo lo que es esto que acaba de contar, ¿no? El área de enfoque y ¿cómo se dice? De acción de la psicología de la emergencia, que lo primero que se me viene a la mente es un estado de guerra, una catástrofe natural, pero me imagino que se aplica en muchos más ámbitos, ¿no? Mira, se aplica en todos los ámbitos y por sobre todo en los de la salud también, ¿sí? Teniendo en cuenta el burnout, teniendo en cuenta la necesidad de reorganización emocional muchas veces, de colegas de la salud mental y de todo el ámbito de la salud y también de lo social, que trabaja en equipo junto a la salud por justamente las situaciones post-COVID, porque, a ver, el COVID redefinió todo, ¿sí? Como de hecho hoy en día lo está redefiniendo también la inteligencia artificial. Entonces, no estamos exentos a esos cambios para nada y como siempre digo, el trabajo en psicología de la emergencia es trabajo en equipo. No hay otra manera que no sea trabajando en equipo. Por eso uno tiene que prestar, ¿sí? Mucha atención a las necesidades y acompañar esas necesidades con intervenciones específicas. Recién te nombraba a los colegas de la salud mental y de la salud en general, que son hiper necesarios hoy en día porque son quienes van a intervenir con la formación adecuada, no solamente en las diferentes instancias de emergencias y desastres, sino en la contención, autocuidado y formación dentro de las diferentes instituciones. Y a eso vamos hoy en día y es a nivel mundial, justamente. Me hace pensar a un trabajo muy interdisciplinario y que ataca desde muchos diferentes enfoques, ¿no? De la psicología. Exactamente, así es. Vos lo acabas de nombrar, es totalmente interdisciplinario. Y una característica muy a favor de la psicología de la emergencia es, como básicamente está basada en diferentes tipos de técnicas para aplicar en diferentes tipos de circunstancias, de emergencias y desastres, eh, las personas, ¿sí? Que no sean profesionales de la salud mental o quizás profesionales de grado, pueden aplicarla con un entrenamiento adecuado de manera preventiva. Por ejemplo, se puede formar personal de emergencias o de seguridad o técnicos de salud y de otras áreas en técnicas de psicología de la emergencia. Si se puede, es algo muy bueno, pero debe abrirse el paréntesis y aclarar que pueden aplicar cierto tipo de técnicas
preventivas de autocuidado, ¿sí? O de contención, de soporte emocional. No más de ahí. Todo el resto es justamente para profesionales de la salud mental, ¿sí? Especializados en psicología de la emergencia. Muchas veces está esta confusión de confundir los primeros auxilios psicológicos como si fueran la psicología de la emergencia, y yo te aseguro que eso debe ser el 7 u 8%, o quizás menos, el 5% de lo que es la psicología de la emergencia, que es muchísimo más vasta, ¿sí? Que esas primeras intervenciones preventivas que justamente se pueden aplicar y las pueden aplicar el personal no es de grado en salud, que acabo de nombrar. Y contanos un poco de qué se trataría brevemente esto de diferenciar entre primeros auxilios psicológicos y psicología de la emergencia. Bien, los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Son esas primeras intervenciones preventivas, ¿m? Para acompañar a esa persona o ese grupo de personas que pueda, como te comentaba hoy al comienzo, tomar contacto con el hecho. Viste que está muy instalado esto, y esto es a nivel mundial, de ya va a pasar, o esos pequeños dichos, no pasó nada. Bueno, es todo lo que no hay que hacer, Mm. ¿sí? Y justamente por eso se aplica en primera instancia los auxilios psicológicos, porque incluyen esas pequeñas técnicas de primeras intervenciones para acompañar en ese proceso a la persona, incluido, si es necesario, obviamente de mano de un profesional de la salud mental, un triage, ¿sí? Emocional o de la salud mental, para ir evaluando ese tipo de intervenciones, y de esa manera, ¿sí? En el ground zero, como decimos, en la zona cero, ir trabajando, ¿sí? Mancomunadamente junto a otros equipos. Tengamos en cuenta que cuando trabajamos, a ver, con tu permiso, Lorena, acá voy a abrir un paréntesis más grande, que es muy importante. ¿Quiénes trabajamos en el lugar del hecho? Trabajamos los psicólogos de emergencia. Cuando digo psicólogos de emergencia, somos esos psicólogos especializados, ¿sí? Especialistas, porque tenés que tener una formación muy vasta y activa también, porque esto se renueva constantemente, ¿sí? Que formen parte de algún cuerpo de emergencias o de algún cuerpo de seguridad, muchas veces, depende de las situaciones, ¿sí? Como puede ser una negociación, por ejemplo, en una situación de crisis, o como puede ser una intervención en una emergencia, como por ejemplo, te digo, el recuerdo más cercano en Argentina fue en Bahía Blanca en marzo de este año 2025, ¿sí? Estos somos los profesionales que podemos trabajar dentro, ¿sí? De la zona de los hechos, porque estamos avalados institucionalmente, pertenecemos a esos equipos especiales. Esto es muy importante, ¿sí? Porque maravillosamente tenemos excesiva buena voluntad por parte de la población, ¿sí? De colegas en salud mental y quienes no lo son. Pero muchas veces esa excesiva buena voluntad, ¿sí? La solidaridad puede ser un obstáculo para quienes estamos trabajando en el lugar del hecho, porque incluso muchas veces hay pruebas que recolectar en esos lugares también. Por eso es necesaria esta formación tan específica, ¿sí? Quienes posean una formación en psicología de la emergencia o una especialidad, pueden intervenir, pero fuera de ese primer sector, fuera de la zona cero. Pueden brindar apoyo a los familiares, contención a la gente del lugar, vecinos, ¿sí? Que eso justamente se vio mucho en Bahía Blanca, porque actuamos de esa manera, ¿sí? Quienes estamos y formamos parte de los equipos en el lugar de los hechos, y el resto de colegas y también colegas voluntarios por fuera del segundo o tercer anillo, brindando contención a la población. De esa manera rinde muchísimo mejor efecto todas las intervenciones, y nosotros intervenimos desde nuestra especialidad, no asistimos. Asistimos, sí, posteriormente en el área clínica, lo postraumático. Y eso es exclusivo, obviamente, de profesionales de la salud mental, especialistas,
siempre dentro de esta área, ¿no? Pero eso es importante, esas pequeñas palabras marcan fronteras muy importantes dentro de lo que es la formación también. Qué interesante, me hizo pensar a Ferenczi, me acuerdo que él habla cuando dijiste no hay que decirle a la gente que todo está bien o no, no, como quererlos, todo va a estar bien, ¿no? Ferenczi dice que no, que los soldados necesitan validar su sufrimiento, ¿no? Para bajar el trauma, todo lo contrario, todo va a estar bien o quédate tranquilo, ¿no? Exactamente, y esto lo que pasa es que yo entiendo también que es algo natural que nace de esta buena voluntad que tenemos también muchas veces, incluso de no querer ver sufrir a esa otra persona, no es más una necesidad propia Sí. muchas veces de la persona en sí. Pero bueno, por eso, repito, es necesaria la formación. Nuestra formación la realizamos por medio de hormesis. Este es un término que yo repito mucho. ¿Y qué es la hormesis? La hormesis es el entrenamiento por medio de goteo de estrés. Pues, o sea, es ese entrenamiento que realizamos, ¿sí? Por goteo de estrés. Por ejemplo, yo formo parte de un equipo elite de emergencias acá en Argentina, ¿sí? Que si ustedes ven en los medios, ese equipo, no lo puedo nombrar por cuestiones institucionales, pero les brindo los datos. Es ese equipo de mamelucos rojos, y ustedes los van a ver con todos los equipos, a los chicos que intervinieron, por ejemplo, en el derrumbe del hotel, en Villa Gesell, en Bahía Blanca, ¿sí? Y en muchos hechos relevantes. Eh, yo entreno junto a ellos y ellos entrenan junto a mí y conformamos un equipo y compartimos información y formación. Obviamente hay un tipo de entrenamiento específico que yo no voy a realizar porque es de la especialidad de ellos, pero sí estamos todos juntos en el momento, porque mi aporte es importante, observar lo que ellos realizan para mí es importante, que ellos me consulten es importante, y ese es el trabajo en equipo, ¿sí? Y de la misma manera se trabaja en todos los países. En Brasil, donde brindo clases, también junto a lo que es bomberos militares, el BOPE de Brasil, Policía Federal de Brasil, o lo que son las Fuerzas de Seguridad Federales acá en Argentina, siempre es de la misma manera, no es de otra manera, ¿sí? Por eso hay mucho mito en nuestra especialidad. El otro día lo hablaba también con una colega, puntualmente en el caso de la niña, la adolescente de Mendoza, o con un arma, Ahí ¿sí? interviniste vos, ¿no? Me pareció verte en la televisión. Me consultaron desde Mendoza a modo informativo cómo deben ser ese tipo de intervenciones, que estuvo muy bien realizada también por los colegas de Mendoza, ¿no? Lo que pasa que, bueno, son hechos que no suceden muy a menudo en Argentina, puntualmente, hablando en este caso, son muy esporádicos, pero en otros países sí suceden mucho y ahí sí brindamos entrenamiento y y justamente es muy específico, es negociar en una situación de crisis con una adolescente, sí, bajo protocolos muy estrictos, porque hay protocolos muy estrictos. El otro día comentaba que el hecho que seamos profesionales de la salud mental con mucha experiencia no nos habilita a negociar, por ejemplo, una situación de ese tipo, porque la negociación es una formación muy específica, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo que uno desde la buena voluntad, ¿sí? Desde su saber, intente negociar, intente mediar en algún tipo de situación parecida? Y como hay recursos que no conoce para aplicar en esas situaciones, los resultados no sean los esperados, ¿sí? Y obviamente, y esto es importante, en el mismo momento que un psicólogo de emergencias esté interviniendo, de manera indirecta pasa a ser víctima también. No víctima porque me esté afectando, ¿sí? Lo que voy a hacer no pasa por ahí. De hecho, es ínfimo, ínfimo el porcentaje de las personas que trabajamos en emergencia que nos podemos ver afectadas.
justamente por esto que comentaba del entrenamiento específico que tenemos, que es mediante goteo de estrés, ¿sí? Y todos estos protocolos que tenemos que conocer. ¿Y cuáles son Pero hoy en día las corrientes que se trabajan en psicología de la emergencia que me comentaste el otro día? ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes están dictando? ¿No? ¿Cuáles son los enfoques que están dictando la vanguardia dentro de psicología de emergencia? la vanguardia dentro de la psicología de la emergencia hoy a nivel mundial está en Israel, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y también en países como Suiza, Alemania, así que son también a nivel mundial los primeros países que intervienen cuando hay grandes desastres, ¿sí? O esas emergencias como por ejemplo terremotos, tsunamis, ¿sí? Pero fíjate que poseen una característica, son países, digamos, que tienen mucho contacto a nivel global y regional en sus propias fronteras con conflictos. Por eso están concretamente todo el tiempo investigando por sobre todo y entrenando, ¿sí? De hecho, mi escuela de formación es la suiza en un primer momento, la sajona en un segundo momento y desde hace años la israelí. Bueno, hemos hablado en algún momento, que yo me relaciono mucho con el profesor Muli Lahat, con la doctora Nira Kaplansky, que ellos dos son a nivel internacional de los más importantes, ¿no? Y bueno, yo tengo estas cosas de la vida, esa posibilidad de haber generado esta amistad y de que compartimos muchas experiencias de conocimiento, formación, y eso es muy enriquecedor para lo que es nuestra región de Latinoamérica, ¿no? Poder justamente distribuir ese conocimiento porque se investiga muy poco en español en lo que es, yo te diría que es casi nulo lo que se investiga en psicología de la emergencia. Seremos algunos que estamos ahí a los tropezones, editando material. Ahora, por ejemplo, el mes que viene sale el nuevo libro que dirijo sobre psicología de la emergencia, donde participan muchos especialistas de diferentes países, de Latinoamérica y también de Ucrania, de India, y Estados Unidos y de otros lugares. Pero esto está bueno porque están observando el trabajo que realizamos, pero tenemos que fortalecerlo muchísimo más. No vale estar repitiendo teorías que en otros países de Occidente están totalmente acabadas y acá se continúan dando cursos sobre eso como si fueran la gran novedad, cuando ya no lo es, simplemente porque son de la post-Segunda Guerra Mundial, porque no fueron revisadas, ¿sí? Yo en eso soy muy meticuloso, cada 4 años ir revisando el material y que sea material revisado y avalado, si no la evidencia científica. Y volviendo un poco a lo que vos decías, la base de todo esto es la neurobiología, Mm. ¿sí? Mucho conductismo, porque nosotros estamos trabajando en el momento de la emergencia y tenemos que ser muy conductistas. Y la salutogénesis, por sobre todo, y todo lo que tiene que ver con diferentes terapias e intervenciones innovativas a nivel internacional, que siempre están surgiendo, ¿sí? Por eso esto que te destaco, que hay muchos investigadores, por suerte, pero tenemos que ser muchísimos más. Esa es la realidad. Bueno, vuelve a destacarse siempre lo importante de estar en una comunidad internacional que nos permita un poco traspasar esto de quedarse encerrado, ¿no? En nuestra propia, en nuestro propio país, en nuestra propia cultura y podemos decir también en nuestra propia lengua y que nos permita ir más allá y poder estar leyendo y viendo un poco los nuevos papers, los estudios, las cosas que suceden, colegas de otros países que estén trabajando desde diferentes culturas, diferentes enfoques, y es un poco lo que se intenta desde Facultad Lalam. Diego nos ha compartido muchos libros que vamos a estar también compartiendo en la comunidad. Vamos a armar algo ahí después para poder compartir esto.
Y bueno, volviendo a algo que dijiste, ¿no? Cómo la psicología de la emergencia actúa sobre otras áreas y otros ámbitos, no solo este tanto de la catástrofe, y hablando de esta nueva, esta nueva cosa que nos está como acelerando e irrumpiendo en la subjetividad, que es la inteligencia artificial. Y bueno, vamos a dar ahí un poco un adelanto que estamos preparando algo muy interesante con Diego de cómo estas cosas irrumpen, ¿no? Y afectan la subjetividad del ser humano. Contanos un poquito si querés de eso, Diego, también. Bueno, justamente a partir de a mí me gusta decir las nuevas necesidades también, porque Sí. esto que hablábamos al comienzo, que se está redefiniendo continuamente todo y van surgiendo estas nuevas necesidades que son diarias, esa es la realidad. A raíz de eso también, porque no deja de ser parte de la emergencia global, lo que está sucediendo a partir de la inteligencia artificial, estamos preparando una gran diplomatura internacional con grandes profesionales, ¿sí? Dentro de lo que es la salud mental y también de especialidades que acompañan a la salud mental y que suman, ¿sí? A la comprensión de cómo la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, las redes sociales, desde muchos ángulos nos están afectando diariamente, ¿sí? En la subjetividad, también en los diferentes contextos y entornos, y por ejemplo, por nombrar algunas cuestiones muy específicas, en la captación justamente de menores por medio de las redes sociales, ¿sí? El maltrato a diferentes niveles, lo que es la deep web, la dark web, todo lo que sucede en ese submundo, ¿sí? De la web y que nosotros desconocemos, pero que de manera directa o indirecta nos está rodeando todo el tiempo. Eso hoy en día es parte, como te decía hace un minuto atrás, de una gran emergencia global en la cual no tenemos que tener ningún tipo de temor en sumergirnos, ¿sí? Y obtener todo ese conocimiento, porque lo que hoy es necesario dentro de 3 meses va a ser mucho más necesario y va a estar redefinido aparte, porque esto va a la velocidad de la luz, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Yo siempre digo con respecto al tema de la inteligencia artificial que, bueno, los teléfonos, por ejemplo, avanzaron abismalmente, ¿no? Que estábamos con un telefonito con botones y de golpe teníamos teléfonos que poseían más tecnología que el cohete que fue a la luna. Y creo que la inteligencia artificial va a ir muchísimo más acelerado y considero que es algo muy importante, me sale hablar en inglés hoy, mandatory, ¿no? Imprescindible para el psicoterapeuta, ya sea en la psicología de la emergencia, ya sea en el psicoanálisis, ya sea en el cognitivo conductual o cualquier sea su enfoque, de estar al día con lo que está pasando con esto, ¿no? Porque como bien dijiste, todo esto que nombraste, también mucha violencia digital, no mucha violencia de género, mucha bullying, muchas cosas, y también nos está afectando en todo lo que es en los nuevos paradigmas sexoafectivos, las subjetividades, ¿no? Estuvimos casualmente hablando con la doctora Marta Jerez Sanbertín de cómo se están reformando esos ideales que conforman y generan el super yo psíquico. Ya habla del super yo digitalizado y me parece muy interesante. Y bueno, no quiero spoilear el diplomado que seguramente vamos a estar anunciando el próximo mes, pero va a haber grandes figuras de toda la parte psicoanalítica. Contarnos un poco más, figuras de qué zonas, ¿no? Sí, yo pensaba que es un diplomado que es mucho más que un diplomado. Hay que tener en cuenta eso justamente, porque si uno ve, no hay que quedarse con, a ver, uno cuando ve un programa se fija en la carga horaria, en la cantidad de módulos. En este diplomado puntualmente hay que ir mucho más allá, ¿sí? De la carga horaria o de los módulos. Observen los temas que van a tocar cada módulo. ¿Quiénes son esos especialistas? Porque a ver, hoy es la pluralidad. Todos podemos abrazar algo particular con lo cual nos identificamos desde nuestra profesión. De hecho, yo lo hago, y lo mío es público, es la psicología de la emergencia, pero
no dejo de ser plural porque tengo que observar y conocer todo justamente. Y a eso apuntamos en esta diplomatura justamente. Tenemos perfiles de profesionales que van a tratar esta temática desde la psicología cognitiva conductual, desde el psicoanálisis, desde las neurociencias, desde el mindfulness, ¿sí? Colegas, Desde lo legal también, ¿no? El mundo claro, de la justamente legalidad. Justamente quería nombrar eso, colegas que van a estar trabajando junto a especialistas de otras áreas como lo legal, ¿sí? Todo lo relacionado también, y va más allá de la ciberseguridad. Yo hoy nombraba la Dark Web, la Deep Web, porque hoy la palabra es ciberseguridad en ese entorno. Y no, va mucho más allá. Necesitamos especialistas, y los tenemos en esta diplomatura, de, por ejemplo, la violencia verbal en las redes, que va más allá también de lo que es la salud mental, porque necesitamos comprender y desmenuzar ese tipo de palabras específicas que no son casuales, que se utilizan en las redes. Bueno, ahí, cuando entren a ver el programa, van a ver también la calidad de profesionales que hay. Vos lo nombrabas desde lo legal, que son especialistas en nuevas tecnologías también para comprender y poder avanzar en esto que está sucediendo hoy. O sea, por eso digo, es mucho más que una diplomatura, y nuestro deseo está puesto en que a futuro sea mucho más que una diplomatura también. Pero lo importante es que nos acompañen en el paso a paso y en la calidad de lo que estamos ofreciendo, porque justamente a eso estamos apuntando, ¿no? A que haya un sentido de coherencia. A mí me encanta esta frase, sentido de coherencia, la utilizo todo el tiempo en todos lados, pero es real, que haya un sentido de coherencia, ¿sí? Con lo que nos está sucediendo y está sucediendo en este momento. Y es a nivel global. Si ustedes agarran eh, algún medio, alguna nota de un medio, no sé, de México, otro de Rusia, otro de España, otro de Moldavia, es en todos lados lo mismo lo que sucede, porque esto es global. Por eso la palabra es que está redefiniendo, y en esa redefinición nosotros focalizamos qué es lo necesario, ¿sí? Y seguramente todo lo que brindamos a partir de esta diplomatura, dentro de un año tengamos que redefinirla también, porque vamos a tener que seguir avanzando. Esto es inexorable, es así. Sí, para estar en la vanguardia uno tiene que permitirse poder desdecirse y poder cambiar y poder adaptarse y traer cosas nuevas y aprender cosas nuevas. Bueno, Diego, qué fantástico todo lo que nos contaste. Contanos un poco de este libro que está saliendo, por favor. Bueno, este libro es el cuarto, sería, porque la Guía Nacional de Abordaje Emocional en Desastres y Emergencias, que tuve el honor de realizarla junto a Florencia Rosa Caffarelli, ¿sí? Con el respaldo de la doctora Silvia Larrufa, que también es docente en esta diplomatura de inteligencia artificial, una especialista en el área, y también en unos comienzos desde la provincia de San Luis, en Argentina, por la doctora Lila Novillo, una persona fantástica también. Son esas personas emprendedoras que siempre ven un poco más allá y te están diciendo, viene esto, vamos a preparar esto, y a eso apuntamos también con estas formaciones, diplomaturas, programas que ofrecemos desde la LANG, ¿sí? Yo no digo un paso adelante, sino preparando ese paso que vamos a dar, ¿sí? Para darlo bien, dejar bien marcada la huella y seguir avanzando. Y el que venga atrás pueda guiarse junto a nosotros, ¿sí? Este nuevo libro trata sobre las green flags y las red flags, las banderas verdes y las banderas rojas en la psicología de la emergencia. Es algo muy puntual, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, ¿sí? Ya para interpelarnos tuvimos 3 libros anteriores: el de psicología del bombero, el de psicología de la emergencia, que salió en tiempos de COVID, y ya terminando realizamos gestión del riesgo, psicología de la emergencia y apoyo humanitario, con experiencias
de todo el mundo a partir del COVID. Luego vino la guía nacional y ahora dijimos, bueno, tenemos que ir justamente dando este paso. En realidad ya este paso está dado y ya estamos comenzando a dar el otro paso, que es el otro nuevo libro para el año que viene. Pero de ese no puedo decir nada todavía Nada, por nada. cuestiones de la editora, ¿no? Tiramos Eh, demasiadas noticias, demasiados chismes tiramos. claro, hay que dejar un poquito como para que ahí apunten a decir, bueno, a ver, voy a seguir a esta gente a ver quién me está diciendo que es lo nuevo que va a venir. Lo que va a venir ahora es Green Flag y Red Flags, también con grandes especialistas de diferentes lugares del mundo, de India, de Ucrania, Brasil, España, whatever, un montón de países, no me voy a poner a nombrar países. Pero bueno, es eh, importante esto, ¿no? Tener interdisciplinario, pluralidad, diferentes enfoques, diferentes países, diferentes culturas y estar pudiendo aunar todo esto para poder ir siempre evolucionando y a la vanguardia de lo que es, bueno, accionar, Mira, intervenir en estos lugares de crisis extrema. ¿Y cuánto es el tiempo más extremo inicial, Diego, en que interviene un psicólogo de la emergencia? no, los tiempos son inmediatos, con un comienzo concreto y un final concreto. ¿Sí? Esto es algo que hay que dejar bien en claro. A ver, se habla mucho de, en nuestros ámbitos, si se practican los seguimientos. En psicología de la emergencia no, porque estamos saliendo de un hecho e inmediatamente estamos comenzando a intervenir en otro hecho. Es totalmente imposible y no es saludable en nuestros casos en particular el realizar seguimientos. Quizás a mí en lo particular me sucede que muchas veces en Instagram, o, bueno, en esos casos muy puntuales uno comparte los teléfonos con la familia de las víctimas, me escriben y me recuerdan, hoy hace un año que, por ejemplo, hace poquito me pasó que falleció mi hijo, mi sobrino, y vos estuviste junto a nosotros, y eso te emociona mucho, ¿no? Pero, ¿qué más quisiera yo que poder tomar contacto con esa gente nuevamente? Pero esto es muy importante, mirá el portal que abriste, no es bueno para nuestra salud porque estamos trabajando con tensiones muy elevadas constantemente. Vos pensás que los psicólogos de emergencia, además tenemos formación en otras carreras, tenemos formación como, yo en mi caso soy bombero desde que tengo 5 años, pensé como bombero voluntario, mi papá, mi familia, yo ya desde antes de los 5 años ya estaba en el cuartel, pero formalmente digamos de los 5 años, ¿no? Eh, y actualmente estoy en un equipo de elite justamente en el área de bomberos del ministerio. O sea que esto continúa. Y esa formación es necesaria, ¿sí? Justamente por esto que nombré hoy, el sentido de coherencia. Si yo trabajo en un equipo de seguridad, tengo que también tener esa formación, por más que mi primer título de grado sea el de psicólogo o el que fuere. Si tengo que conocer los pormenores, porque a eso me voy a dedicar y a eso me voy a enfrentar. Tengamos cuenta que nuestros equipos, ¿sí? Incluidos los psicólogos, en los equipos, cuando la gente huye de esa situación, nosotros vamos corriendo hacia esa situación. Por eso justamente el entrenamiento físico, un psicólogo de emergencia tiene que tener muy buen entrenamiento físico. Y te van a decir, ya soy grande, nunca hice, bueno, es muy pensar. No es un psicólogo de emergencia de escritorio. Esa persona me puede comentar su punto de vista, pero para hablar de psicología de la emergencia, entrenamiento físico, mucho cuidado en la alimentación, esencial el descanso. Esto remarco mucho, mira, ayer le estaba dando clases a negociadores, clases de negociación. Y nos reíamos porque dentro de su formación también está obviamente el hablar en inglés, porque muchas veces sucede, nuestro país es un país de turistas, hay que intervenir con turistas y vos no podés no saber inglés mínimamente para presentarte, preguntar. Y
justamente hablamos de la importancia de todo este tipo de entrenamiento, que es necesario que es también, ¿sí? Para llevar adelante la tarea y adecuarse uno y que sea adecuado para uno también, ¿sí? O cuestiones que muchas veces vemos en los medios. Hay una víctima y hay 5 personas abrazando a la víctima. Todo lo que no hay que hacer. No hay que estar abrazando, por eso yo no quiero ser antipático, pero quiero decirlo de manera amable. La buena voluntad está bien, pero en esos casos de mucha tensión, muchas veces las personas, quienes son víctimas o damnificadas en esas situaciones, se despiertan traumas que han estado tapados durante años. Entonces, en un momento de mucha tensión, imagínate que la estén abrazando entre 3, 4 personas. La invasión corporal, ¿no? De Mm. esa persona donde está despertando quizás otro tipo de trauma o ese contacto hace. Por eso hay que ir muy específico. Yo estoy muy agradecido a la Facultad Lalang que brinda el espacio para esta formación específica en lo que va a ser todo lo referido a psicología de la emergencia, porque como les dije al comienzo, toda la innovativa internacional va a estar puesta al servicio para que aprendan cómo estamos trabajando en diferentes regiones del planeta, ¿sí? Cómo nos intercomunicamos los diferentes especialistas, porque intercambiamos información todo el tiempo. Yo a veces, suponete, las 12 de la noche, acá para nosotros en Buenos Aires son las 6 o 7 de la mañana en otros países, y yo tengo que estar con mentalidad de que estoy de mañana todavía, porque estoy recibiendo, intercambiando información, y en eso también uno tiene que prepararse. ¿Mm? Sí, prepararse para todo esto, lo imprevisto. Cuando hablabas de esto, bueno, no, yo tengo un enfoque más psicoanalítico y me hacía pensar cómo en estas situaciones irrumpe lo real, ¿no? Irrumpe lo que llamamos lo siniestro, lo omnioso, ¿no? Esas cosas y tal vez es muy difícil saber actuar en esas circunstancias y de ahí que deviene vital tener formaciones específicas para aquellos profesionales de la salud mental que pueden ser parte del alumnado de la LAN que quieran capacitarse en estas circunstancias para poder hacer intervenciones más coherentes, como decís, en esas circunstancias de primera instancia o de primera línea. Bueno, Diego, te quiero agradecer nuevamente por haber estado acá, por haber estado contándonos todo esto en lo referente a qué se trata un poquito la psicología de la emergencia. Vamos a estar subiendo también, Diego nos dejó un video en el marco de las primeras jornadas de Facultad Lalang en las voces plurales del psicoanálisis, donde está hablando un poco más en profundidad de qué trata la psicología de la emergencia, en qué situaciones actúa. Y bueno, desde la facultad y desde el Departamento de Psicología de la Emergencia vamos a estar creando muchas capacitaciones para poder intervenir en situaciones de emergencia y poder capacitarse en esto que no es tan obvio y no nos alcanzan las capacitaciones que podemos llegar a tener. Bueno, Diego, otra vez te saludo y te agradezco por estar acá. Y les Gracias. recuerdo a todos que vamos a tener un nuevo taller el 11 y que estén atentos para la inscripción. Disculpame, te interrumpí, ¿qué querías decir? No, 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 te agradecía. Y mira, pensaba en esto, ¿no? Quienes accedan por medio de la LAN a esta formación, esto que les decía, van a poder formarse de una manera muy innovativa, muy plural, con mucha pluralidad. Me encanta esa palabra también. Fíjate, no son casuales esas palabras hoy en día. Pluralidad de voces, sentido de coherencia, ¿sí? Autocuidados. ¿M? Y cuando me tocó, que lo hicimos en equipo, con Florencia, Rosa Caffarelli, muchas colegas más, hoy me acuerdo de Silvia Yaba, Amalia Barzán, bueno, grandes colegas también, cuando me tocó coordinar lo que fue la repatriación de tantos argentinos, tantas personas argentinas desde la Israel, Franja de Gaza hacia Buenos Aires, en un momento nos miramos con Flor y somos nosotros dos, decíamos. Y es mucho, o sea, ahí nos damos cuenta en esos momentos que
necesaria es la compañía de colegas, ¿sí? Que hay muchísimos que tienen ese deseo encendido de ir a más, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a brindar desde la LAC. Ya sé, los estoy anticipando, así que los vamos a estar esperando. Bueno, qué fantástico. Lo importante que es esto de ser un psicoterapeuta en comunidad, ¿no? Estar Mm. rodeado de otros, poderse apoyar, poder compartir saberes, poder compartir capacitaciones, transmisión del saber. Y bueno, este es un deseo que nos une y la LAN traspasa las fronteras de la lengua y por eso estamos acá juntos tratando de crear algo nuevo para la comunidad. Muchas gracias una vez más, Diego, y bueno, pronto vamos Gracias a a estar haciendo muchos anuncios nuevos. Bueno, gracias Lorena y buenas tardes a todas las personas. Y dejen comentarios sobre todas estas cosas que hablamos. Diego va a estar hablando. También hemos pensado en capacitaciones, por ejemplo, esto que comenta Diego, inglés para salud mental, para poder leer papers, investigaciones, libros que solamente están en inglés, un inglés muy focalizado en todo lo que es la salud mental. Estos también son posibilidades. Desde la LAN los estamos leyendo, los estamos escuchando, porque las próximas capacitaciones y formaciones las vamos a estar dando según también ese deseo que a ustedes los convoque. Así que no dejen de escribirnos acerca de estas posibles formaciones que los interpelan. Bueno, Perfecto. otra vez te saludo, nos saludamos muchas veces hoy. Chao, Diego, nos vemos. Chao, gracias Lorena. De Chao, nada, gracias. chao, chao.